poquito lento mi computadora. Perfecto, pues creo que, se salió de los slides, pero no importa, ahorita lo resolvemos. Entonces, bueno, bienvenidos a todas y todos a esta AI Story Jam de febrero. Bueno, ahora ya estamos en marzo. Este Story Jam originalmente empezó la semana pasada, que era el mes pasado, pero nos encontramos en la sesión número 0. La clase pasada tuvimos una sesión informativa que nos permitió entender y reconocer un poco la audiencia, los intereses y el perfil de los participantes. Entonces, en esta ocasión les tengo una mala noticia. En esta ocasión no va a estar nuestro camarada Martín. Me parece que tuvo un contratiempo de trabajo y le impidió, tanto para esta como tal vez las próximas 3 o 4 sesiones, participar con nosotros. Entonces, yo voy a estar llevando los primeros 4 capítulos de este grupo de estudio que se llama AI Story Jam. Para aquellos y aquellas que no me conozcan, mi nombre es Enrique Díaz. Todo el mundo, mis amigos, por favor, llámenme Quique Díaz. Soy parte del equipo fundador y también en mi último trabajo fue como manager del equipo de Machine Learning y también manager del equipo de Senseis en DBF. Un Coding Bootcamp que inició hace más o menos 10 años. Empezamos literalmente con 16, todos en un solo lugar, y eventualmente la comunidad creció hasta tener, el último año llegamos a tener cerca de 1000 participantes durante todo el año, ¿no? Y actualmente estoy construyendo Codeflux.ai, que es básicamente un Duolingo, pero para aprender habilidades de ingeniería de inteligencia artificial. Adicional a eso, parte de mi rol en comunidades es ser parte del equipo de organizadores del TensorFlow User Group, del grupo de usuarios de TensorFlow, y también del Google Developer Group, como sabrán de imaginar. De hecho, yo felizmente estoy ahora siendo el facilitador de esta sesión, así como la de mañana, pero también existen otros 3 participantes que son parte del equipo organizador del Google Developer Group de la Ciudad de México. Y en el pasado, si algo tuviera que contarles muy brevemente, lo puedo acotar en 4 pequeños logotipos. El primer logotipo en la parte inferior izquierda es el Google Developer Group Android Itlan, del cual también tuve la fortuna de poder fundar y participar por 5 años, hasta que eventualmente le cedimos la batuta, el liderazgo, a un equipo de ingenieros Android que les interesaba crecer su carrera y poder dedicarse a organizar meetups. Eso invariablemente me llevó a desarrollar consultoría para empresas como Google, Motorola, Grupo Expansión, y para startups en cerca del 2012 al 2015 más o menos. Y como mencionaba anteriormente, siendo ya parte de DBF, del equipo fundador, y trabajando a tiempo completo, justo en la pandemia, en 2021, tuve la fortuna de participar. En 2019, de manera autodidacta, estuve trabajando en un grupo de estudio como este, pero el contenido era basado en un libro. Muchos le llaman la Biblia de la inteligencia artificial. Se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, 4ª edición. Y para darles contexto, quien escribe este libro fue el director de investigación y desarrollo de Google, se llama Peter Norvig, y Stuart Russell, otro también gran científico de las computadoras, que los dos durante los últimos 20 años han publicado un libro que es así de gordo. De hecho, lo tengo aquí abajo de mi compu, que me está sirviendo como para poder tener un poquito más alta la computadora. Y en 2021, de manera, digamos, orgánicamente, dado que estuve estudiando de manera autodidacta sobre AI, eventualmente me inscribí al certificado profesional de Machine Learning e Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford. Y en el 2023, antes de terminar mi ciclo en DBF, participé en una aceleradora de negocios que se llama Techstars, en el cohorte de movilidad económica, que estaba basado en la ciudad de Nueva York. El objetivo en ese momento era, dentro de DBF, poder encontrar audiencia latina que hablara español, que pudiera estar interesado en tomar este tipo de cursos en línea para desarrollar su carrera y cambiar su vida, ¿no? Entonces, a diferencia de la vez pasada, que hubo un espacio para poder entender un poquito sobre los perfiles y hubo varios momentos donde estábamos abiertos a escuchar, ahora ya esta semana les traemos una propuesta de programa de cómo más o menos se ve.
el plan de 12 semanas, como pueden notar aquí. Y brevemente, porque justo esto, recuerden que la sesión pasada, parte de la dinámica de estos grupos de estudio es que se trata de un classroom invertido, un salón de clases invertido. Es decir, hasta las 6:45 tenemos 3 minutos para poder hacer un repaso y poder también responder preguntas, ¿no? De hecho, me encantaría que si tienen alguna duda del material que ya estudiaron previamente, por favor me lo hagan saber. Con mucho gusto estamos aquí para poder resolver. Y pues idealmente vamos a terminar ahora sí mucho más puntuales. Idealmente si empezamos 6:35 vamos a terminar 7:35 para que también su tiempo pues sea valorado y podamos terminar en tiempo y forma. Pero para darle velocidad y para empezar con esta sesión, pues les compartimos la agenda del programa de todo este grupo de estudio. La primera fecha y la primera lectura es sobre una introducción a Python. Y también ya tenemos cuál va a ser digamos, el recurso que vamos a utilizar. Kaggle va a ser el recurso que utilicemos y son todos los cursos que tenemos ahí de manera pública, que de hecho si los vas terminando, eventualmente te dan un certificado de carácter oficial para poder mostrarlo en tu LinkedIn y potencialmente a tu futuro empleador, si es que eso es lo que estás buscando, ¿no? Brevemente, la lectura número 1, es decir, la semana 1, pero es la sesión 0, va a ser una introducción a Python. Tengo también ya todo el material aquí, lo tengo también en Kaggle. Vamos a ver algún repaso sobre el contenido. La siguiente semana va a ser una introducción a Pandas, también utilizando el mismo recurso. Luego vamos a hablar de limpieza de datos. Si bien es cierto, no es Machine Learning per se, no tiene que ver con tópicos de Machine Learning. Uno puede desarrollar con mayor precisión su modelo, especialmente en datasets que utilicen aprendizaje supervisado con la limpieza de datos. Es decir, nuestro proceso de limpieza de datos tiene una correlación directa con el éxito de nuestros algoritmos, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y ya antes de empezar con meternos a hablar de Machine Learning, vamos a primero hablar de limpieza de datos para eventualmente el 27 de marzo meternos de lleno a una introducción a Machine Learning. La siguiente semana, el 3 de abril, vamos a hablar de Machine Learning intermedio. Ahí probablemente, idealmente, Martín Manríquez, nuestro sensei, @yo soy Malva, va a estar ya de vuelta ayudándonos con estas sesiones. Después vamos a hablar de ingeniería de características, que también es un componente muy importante para la parte de Machine Learning. Series de tiempo. Después vamos al 24 de abril, vamos a dar una introducción al aprendizaje profundo, donde ya se empieza a desarrollar algoritmos de redes neuronales, sobre todo. Una semana siguiente, visión por computadora. La siguiente semana de esto es introducción a Game AI y Reinforcement Learning, que es un área de las más, digamos, de las 3, 4 diferentes vertientes de diferentes técnicas de desarrollo de Machine Learning. El aprendizaje por reforzamiento es potencialmente la que menos explorada está, pero que tiene mucho más valor hacia adelante. Específicamente, por ejemplo, ChatGPT y a la versión 4 y las últimas especificaciones utilizan Reinforcement Learning con una técnica adicional que es From Human Feedback, ¿no? RLHF, que es el tecnicismo que se utiliza o en el cual está basado la mayoría de la literatura que ustedes van a encontrar sobre cómo funciona, por ejemplo, los últimos chats o los últimos agentes inteligentes que te responden con una muy buena precisión. Luego vamos a hablar de explicabilidad en los algoritmos de Machine Learning. Y finalmente, el último componente en la semana del Google I.O., que es esta conferencia enorme que hace Google, es Introducción a la ética en AI. Y también tenemos un par de cursos extra. Estos vamos a determinar si por alguna razón vamos muy bien o vamos muy rápido, los podemos agregar en el Inter o tal vez hacer una sesión extra. Si nosotros estamos teniendo estas clases los jueves, probablemente algo que podríamos hacer es que hagamos algo un fin de semana como el sábado o algo por el estilo, ¿vale? Otra noticia, déjenme rápido irme aquí al chat a ver si todo bien y si hay alguna duda. ¿En dónde se están subiendo los videos? Crack, saludos en Seibats. Órale, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano, qué chido que te tenemos por acá. Sí, claro que me acuerdo de ti, amigo. Estuviste trabajando eventualmente con los chicos de Alertándote, si no me equivoco, ¿no? Qué bueno que andan por acá, que andas por acá, amigo Omar. Ay, me salí de las... Les tenemos otra buena noticia y esto
Es súper, súper relevante porque la semana pasada comentamos que la dinámica de las clases es que en algún momento, en la tercera o cuarta semana, vamos a tener la oportunidad de organizar esto que estamos viviendo, pero en persona. Es decir, vamos a buscar un espacio, un patrocinador de pizza o de cheves, puede ser el mismo, y vamos a vernos en persona para hablar o sea, tener los 3 grupos de estudio en un solo lugar y todos estar concentrados en un solo componente de aprendizaje. Y ya tenemos a un primer patrocinador que nos va a poner las 3 cosas, es Google for Startups. Así es que, bueno, no tenemos en este momento a nuestro patrocinador, pero lo que estamos conversando es que ya sea una semana antes de Semana Santa o una semana después, vamos a estar participando en las oficinas de Google México con pizza y cheves y vamos a tener estas sesiones adicional a una sesión de un ingeniero de Google, seguramente hablando o de Gemini, o de Vertex AI, o de alguna tecnología que Google Cloud llegara a tener y que sea de interés para la comunidad. Está muy interesante esto porque adicional a poder ofrecernos este espacio físico y poder todos cotorrear y compartir átomo de pizza y de cerveza, lo que más me parece relevante es que aquí pueden, y de hecho, si quieren de una vez, les voy a compartir la presentación. Me parece que es muy, muy relevante que tengan acceso. Aquí lo voy a poner en el chat, ¿ok? Porque quiero que ustedes tengan acceso a, sobre todo, esta URL, que si es un formulario de contacto, en el caso en el que ustedes tengan una startup de base tecnológica en AI o en Web3. Si cumple con estos requisitos, pueden tener acceso a un par de diferentes, 3 diferentes tiers, a 3 diferentes beneficios de diferente tamaño. ¿Cómo estás, Ronnie? Bienvenido. No había visto tu mensaje, no. Qué bueno que andas por acá, amigo Ronnie. Guillermo dice, en el Google I.O. de este año se celebrará. Es buena pregunta. El Google I.O., Guillermo, es el evento que Google hace a nivel global y típicamente se hace en California, en Mountain View, para ser precisos. Entonces, el GDG todavía no tiene invitación, pero parece que sí va. No sé quiénes vayamos, pero sí, el año pasado yo tuve la fortuna de recibir un ticket y fue así como, pues, por junio y por agosto, julio, me incentivé a reactivar este grupo de estudio, el GDG en particular. Y me parece que también el Google I.O. Extended, ese sí lo podríamos hacer en las oficinas de Google México. Queremos invitar a diferentes miembros de la comunidad global. Tenemos ya por ahí conversaciones con el GDG Buenos Aires para que nos acompañe, con Jorge Cano, que es un Google Developer Expert de Angular, muy talentoso y muy, muy buena onda el tipo. Entonces, seguramente para cuando pase de Google I.O., vamos a nosotros a hacer un Google I.O. Extended en las oficinas de Google México. Pero esa es otra actividad adicional a los grupos de estudio que estamos teniendo aquí. Ahora, como recordatorio de la sesión pasada, son 3 grandes componentes de aprendizaje. En este momento estamos en el check-in, es decir, vamos a estar tocando base los primeros 15 minutos para saber cómo están, si hay alguna duda, si hay algún comentario. Y el resto de la sesión, los 45, 50 minutos que nos quedan, que por cierto, déjenme encender la luz porque ya me estoy, seguramente ya no pueden ver mi rostro sudado, que estaba haciendo ejercicio antes de empezar, con un buen tiro de dopamina para poder traer toda la energía positiva, ¿no? Vamos a tocar base los primeros 15 minutos, responder dudas, incluso si hay espacio para tener estas discusiones técnicas. Hoy, por ejemplo, el foco de esta discusión técnica fue hablar de los temas que vamos a ver en todo el grupo de estudio. Y el preámbulo, es decir, como se trata de una dinámica de salón de clases invertido, lo que vamos a hacer es que cada lunes o cada sábado, domingo, lunes, vamos a mandarles un correo electrónico con los recursos de estudio para los 3 grupos, para las 3 sesiones que tengamos acá, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes tengan el recurso y ya cuando sea el día de reunirnos, venimos nada más a resolver dudas y a ver un repaso muy general, de manera que también podamos incentivarnos a construir este hábito de constantemente dedicar tiempo y energía al contenido.
como tenemos tiempo limitado, es decir, 45 minutos nada más, pues poder resumir o comprimir el contenido de 4 o 5 horas, que fueron los 7 capítulos del curso de Python en Kaggle, obviamente no tiene mucho caso, pero sí vamos a dar oportunidad para mostrarles un poquito cómo es la plataforma, jugar un poquito con los scripts en Python y también ver los temas que correspondían a este capítulo, ¿no? Entonces vamos a empezar, como se trata de un salón de clases invertido, también la presentación está invertida. Si hay algún comentario, alguna duda sobre el contenido que vamos a ver el día de hoy, con mucho gusto la podemos resolver. De hecho, aquí se ve cómo lo que vamos a tratar de acotar el día de hoy. Son 6:53, tenemos 40 minutos para poder ver todo con los componentes. Vamos a primero hablar de cómo funciona Hola Mundo en Python, utilizando la plataforma de Kaggle. Después vamos a ver cuál es la definición y cómo conceptualizamos a las funciones y ayuda. En la lectura número 3 de Kaggle, todo esto está en Kaggle, por cierto, es booleanos y condicionales. La lectura 4 son listas. La lectura 5 son ciclos y comprensión de listas o list comprehension. Y la lectura 6, que de hecho son 7, falta nada más la parte de cómo haces imports de otras bibliotecas de proyectos, pero esa ya está fuera de alcance, pero también está en Kaggle. La lectura 6 es en y diccionarios. Entonces, para los que tuvieron chance de poder estudiar previamente antes de esta sesión, aquí es el momento ideal para tener dudas. De regresar aquí al chat y con eso podemos avanzar. Si no hay dudas, también está bien. Recuerden que así es como vamos a estar llevando estas sesiones. Primero vamos a las dudas y si no hay dudas, entonces nos vamos a describir brevemente el contenido de estas sesiones. Súper, pues parece que no tienen en el chat ninguna duda, entonces vámonos si quieren directamente a discutir cómo se ven el contenido. Ay, caramba, me salí del slideshow. Entonces, sí, ¿no? Vemos aquí un poquito la presentación. Esto es el contenido de hoy y vámonos brevemente a revisar el Hola Python en Kaggle. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora mismo? Vamos a ver cómo en Python hace esa asignación. Creamos una variable y le asignamos cierto valor. Y también vamos a jugar un poco con algunas formulitas y operaciones aritméticas utilizando Kaggle. Entonces, para eso ya tengo yo aquí una libreta de Python, algunos ejercicios. Recuerden que para estas sesiones nos tocaba checar, si entran ustedes a kaggle.com, learn, van a darse cuenta que tenemos un montón de cursos de este lado. Se pueden ver incluso hasta unas guías que están más abajo, de R, de Transfer Learning, de TOEFL, de JAX. Hay uno nuevo que se llama un curso intensivo de 5 días de Generative AI, ese también está muy bueno, con ejercicios prácticos, pero el que vamos a ver hoy, en este momento, es la introducción a Python. También recordarles que aquí justo me aparece una pequeña como definición de cuánto voy avanzado, ¿cierto? Miren, puedo, no sé si es mi Zoom, pero aquí en la clase pueden ver el porcentaje de qué tan completo está mi avance programático, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un repaso breve de los diferentes tutoriales hasta el número 6 y terminamos el tutorial número 1, o tal vez mejor nos vamos a ver los temas y luego nos vamos al ejercicio, creo que tal. Pero bueno, cualquiera de esas vías son las que vamos a tener para esta sesión. Y estoy viendo que chance podemos terminar 6:40. Tampoco tengo problema de terminar unos 10 minutos después, 5 minutos después. No me parece nada mal. Súper. Entonces, algo muy interesante que Kaggle, una vez que ustedes construyen su cuenta, es que aquí viene ya la definición y la tabla de contenidos. En este caso, pues la introducción a Python. Viene aquí una breve definición de qué es Python. De hecho, no especifican de qué va o cómo se construye el lenguaje. Solamente hablan de dónde proviene el nombre. Pero aquí a partir de esta primera descripción de Hola Python, podemos ver una pieza de código. Pues ya son
cómo funciona el lenguaje, pues se van a dar cuenta que este pequeño script tiene una variable, siempre que ustedes vean un igual, pueden considerarlo como una asignación de valor, y normalmente cuando estamos escribiendo código en Python y en cualquier otro lenguaje, por lo general, a menos que sean lenguajes funcionales, tienes otra nomenclatura, pero la manera en la que se lee es que lo que tienes en la derecha de tu ecuación, de tu igual, es lo que estás asignando, y del lado izquierdo tienes la variable que se está construyendo. Es decir, estamos creando una variable que se llama spam amount, y tienes una asignación igual a 0, un print que pues de manera universal sirve para poder imprimir valores en la terminal, en la pantalla. En este caso, pues imprimiría un 0, ¿no? Luego, acá abajo, en las siguientes líneas, estamos construyendo un pequeño, otra ecuación, donde estamos reasignando el valor amount igual a spam amount más 4. Entonces, lo que va a hacer esta operación es decir, 4 más 0 es igual a 4, y vamos a reasignar nuestra variable el valor numérico que se construyó en esta operación, ¿no? Tenemos un if, y con este if, si se pueden dar cuenta, hay cierta indentación. Son 4 diferentes espacios en blanco, que en Python es muy importante que aparezcan estos 4 espacios en blanco para poder declarar que estamos construyendo una operación. En este caso es una condicional, y luego cuando la condición se cumple, vamos a imprimir esto, ¿no? Aquí asignamos otra variable y otra impresión. Entonces, pues es básicamente la introducción. Vemos cómo ya estamos haciendo uso de los primeros 2 componentes de aprendizaje, pero no está tan claro, ¿no? Entonces vamos a verificar rápidamente cómo parece que lo que nos dice aquí Kaggle es que lo que estamos haciendo es crear una variable que se llama spam amount con el valor igual, y le pasamos el valor 0, ¿no? Viene aquí una nota. Si ya has en otros lenguajes, pues que hay ciertas cosas que no son indispensables de declarar. Por ejemplo, no necesitamos declarar spam amount antes de asignarlo, y no necesitamos decirle en qué tipo de valor, es decir, es dinámicamente tipado, ¿no? Este lenguaje de programación. Imprimir esta variable con la función en la primera parte. Después, cuando se hace la validación, va a imprimir otra cosa, ¿no? También en este mismo script vemos usando una función, que en eso se llama print, y aquí pues hacemos una pequeña reasignación del valor de spam amount, ¿no? Otra cosa importante es que en Python, la manera en la que describimos nuestros comentarios, por ejemplo, en Java, en JavaScript, usas una doble diagonal, o si es un bloque de código, utilizas un asterisco diagonal, el bloque de código y luego diagonal asterisco para poder hacer comentarios multilínea, ¿no? Aquí lo que usamos es este pequeño numeral para poder determinar que esta línea no va a ser interpretada por Python, por el intérprete de Python per se, ¿no? Y bueno, vemos un poco, no, justo aquí dice, no vamos a hablar de condicionales, sino hasta el capítulo siguiente, pero hay muy importante que estamos aquí definiendo 2 puntos para poder expresar pues el inicio de una condicional, ¿no? Vamos un poquito más abajo. Por ejemplo, estamos cambiando la operación, estamos imprimiendo la variable spam y estamos multiplicando un valor numérico por este string igual a canción vikinga, porque lo que estamos haciendo es, esto está muy bonito, esto es algo que típicamente es un error en cualquier otro lenguaje. Lo que estamos haciendo es imprimir el número de veces este valor. Y entonces, si, por ejemplo, me parece que arriba te genera el valor igual a 4, entonces lo que estás diciendo es que la canción vikinga va a ser igual a mi variable o este string o esta cadena de caracteres que se llama spam y que va a imprimir spam, pero con un espacio, y esto se va a imprimir 4 veces, ¿no? Es decir, estas son operaciones con casos. Es muy bonito la manera en la que el lenguaje Python, a diferencia de otros que son un poquito más verborrágicos, te permite construir operaciones de esta. Y bueno, ya entrando en materia, ya vimos un poquito pues el Hola Mundo de Python, que este no es un Hola Mundo típico,
Este es pues un script donde lo que estamos haciendo es construir una canción vikinga donde decimos spam, 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 spam. Y por otro lado, imprimimos nada más en el 0 veces el valor spam, ¿no? Y cuando vamos al siguiente tópico de esta lectura, lo que estamos hablando es de operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo nosotros podemos, como Python es dinámicamente tipado, es decir, cuando tú construyes una variable dentro de tu intérprete o dentro de tu código, más bien, que analiza el intérprete, no necesitas declarar. A diferencia de Java, tienes que definir int o string o cualquier otro tipo de dato y luego el nombre de la variable a la asignación de esa variable. Aquí simplemente con declarar la variable en lenguaje natural y un espacio o directamente un igual a lo que vas a guardar y ya automáticamente el intérprete de Python te construye. Entonces, como vemos que en este caso estamos asignando un valor 0, el intérprete reconoce que es un integer, un entero, un valor entero. Entonces, cuando tú le preguntas por el tipo, condición que trae por definición Python, pues te va a regresar que es un valor entero, ¿no? Justo aquí dice que es un valor entero. Si, por ejemplo, yo le pregunto, dime de qué tipo es esta variable, que en este caso es chistoso porque una variable. Estamos definiendo un valor numérico, pero que además no es de tipo entero, es decir, no es un 1, 2 ni un 19, es un 19.95, lo cual el intérprete de Python lo reconoce como un valor de punto flotante, es decir, no es un valor como un 19 ni un 20 de un entero natural, sino que es una aproximación hacia un tipo que se llama flotante. Seguramente para aquellos que ya tienen más experiencia en lenguajes de programación, reconocer que las variables de tipo flotante pues nos permiten, por ejemplo, construir operaciones, aunque justamente un entero comparado con un flotante tiene más peso o más espacio de memoria el flotante que un tipo en int, ¿no? Viene aquí la definición de que es uno de tipo flotante, una variable de tipo flotante. Explica un poquito que se trata de una built-in function, una función preconstruida dentro del intérprete. Entonces ya jugamos con dos funciones preconstruidas, ya jugamos con type y ya jugamos con print, ¿no? Ahora viene una pequeña tablita de los diferentes operadores matemáticos, es decir, tenemos, por ejemplo, la variable A y la variable B, que cuando tú le pasas en medio el carácter de suma, o el carácter de más, perdón, lo que es sumatoria de las dos variables. Lo mismo con un valor de menos, un asterisco, y también tenemos oportunidad de hacer divisiones o cocientes, ¿no? Si lo que hace es pasarle doble dash, lo que hacemos es una división de piso, es decir, lo que va a hacer, ¿no? Cuando se trata de, por ejemplo, 1 entre 2 sería 1.5, lo que va a hacer es remover las fracciones, entonces o se va a ir a 0 o se va a ir a 1, de manera que pues va a ser preciso el resultado. Podemos hacer también módulos o incluso potencias, exponenciación, dice acá. Incluso podemos transformar en valores negativos, digamos, en un sistema numérico, podemos construir el valor opuesto, el valor negativo más bien, no lo opuesto. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo. Cuando imprimimos 5 entre 2, nos da 2.5. Cuando imprimimos 6 entre 2, nos da 3. Aquí muy importante recordar que los dos se tratan de valores flotantes, porque, bueno, aquí cuando hacemos una operación de cociente, nos va a regresar un valor con una precisión de tipo flotante y no un entero, porque pues sería infructífero para el intérprete, por ejemplo, tener que reconocer en tiempo real si se trata de una operación que da un cociente exacto o cociente flotante, ¿no? Justo nos dice, siempre nos regresa un valor flotante. Bueno, y aquí se pone divertido. Está chistoso porque aquí ya puedes ver un mnemónico que justo lo que sugiere es que cuando empecemos a usar operaciones matemáticas, veamos el mnemónico o
acuérdense la palabra meme. Meme proviene de, si no me equivoco, viene de elementos meméticos, que lo que tratan de expresar es cómo simplificas la información en un dibujo, en un carácter muy simple. Entonces, un mnemónico se trata de, o un acrónimo, PEMDAS, que básicamente Python lo que va a hacer es realizar las operaciones primero en paréntesis, luego exponentes, luego multiplicando división y finalmente con adición o sustracción. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros en este momento, por ejemplo, en un caso como este, estamos en la misma, digamos, cuando hacemos operaciones de sumas y restas, adición y subtracción se encuentran en el mismo peldaño de ponderación de nuestro intérprete. Es decir, si hubiera un paréntesis, primero lee el paréntesis y después tal vez hace adiciones o subtracciones. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo a través de este mnemónico, que también de hecho tiene un argumento matemático, ¿no? Siempre que usamos multiplicación, división, es de mayor jerarquía de operación que las sumas y las restas, y de hecho las potencias y las raíces cuadradas son de mayor jerarquía que las multiplicaciones, las divisiones y las sumas y las restas, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, antes de poder hacer la sumatoria, primero va a multiplicar 4 por 2, y ese 4 por 2, el resultado lo va a tratar de sumar con este menos 3, de manera que te da un resultado igual a 5. ¿Esto por qué tiene efectos y por qué es importante? Déjenme ir más abajo. No, creo que aquí ya no, esta parte ya no viene porque es importante, sino hasta el pequeño ejercicio, ¿no? Si quieren, ahorita vemos cómo en los ejercicios tenemos ahí una serie de operaciones donde tenemos que escribir una operación utilizando paréntesis, después pasando o ponderando ciertos valores antes de poder obtener el resultado. Y bueno, otro componente de aprendizaje se llama las funciones preconstruidas de Python para poder trabajar con números. Estas están preciosas porque aquí tú, por ejemplo, lo que estás haciendo es que te imprima el valor mínimo o el valor máximo de una lista de diferentes caracteres. En este caso, esta lista contiene números, valores enteros. Entonces, cuando tú le dices, dame el valor mínimo de esta lista, lo que te va a regresar es el valor mínimo, que es 1, o en el caso de esta misma lista, pero pidiendo el valor máximo, lo que te va a regresar es el valor 3, ¿no? Esto está precioso. La mayoría de las veces, cuando estamos jugando con lenguajes un poquito más, ¿cómo decirlo? Tal vez con un azúcar sintáctica no tan fácil de entender para el usuario final, para el desarrollador o la desarrolladora, típicamente es un poco más complejo. Entonces, con estas funciones preconstruidas de los valores numéricos, es muy fácil poder resolver ecuaciones o diferentes valores. También se puede construir valores absolutos con esta palabra reservada o esta función preconstruida de los valores numéricos en Python. Aquí lo que estamos haciendo es imprimir el valor absoluto. Es decir, no importa si son positivos o negativos. Si son este tipo de valores se les llama naturales, ¿no? Entonces se va a obtener el valor absoluto que contenga esta operación. Entonces el valor absoluto de menos 32 siempre 32, el valor absoluto de 32 va a ser 32, porque se tratan de valores pares. Y aunque estemos en valores negativos, en una especie de línea, cada uno de estos valores escalares, es el 32 y el menos 32, tienen la misma ponderación. Por eso cuando le imprimimos el valor absoluto nos va a regresar siempre el 32. Bueno, viene una explicación de cómo podemos hacer, por ejemplo, operaciones o transformar valores enteros u operaciones, se llama casting en otros lenguajes, ¿no? Lo que hacemos es, por ejemplo, imprimir este valor de 10, transformarlo. Este valor de 10, como pueden observar, es un valor entero, pero si nosotros le pasamos esta función preconstruida de los números, lo que va a hacer es imprimirnos un flotante, como aparece aquí. Si, de hecho, todo
lo pueden copiar y lo pueden pegar en su intérprete de Python. Podemos buscar algo en línea, Learn Python Online, algo así. Te debería de abrir una pantalla para poder jugar con el intérprete. Y si ustedes imprimen esto, les va a regresar exactamente lo que vemos acá, ¿no? O por ejemplo, aquí, chequen esto que es muy interesante. Si nosotros estamos haciendo un casting de operaciones o transformación de operaciones de este valor, que es un valor entero, perdón, no es un valor entero, es un valor flotante porque tiene un punto decimal de doble precisión. Entonces, este valor de 3.33, cuando lo transformamos a valor entero, nos va a regresar el número 3, ¿no? Si fuera 3.66, es muy probable que nos regrese 4, o si le pedimos que nos saque el floor, o creo que ceiling se llama la otra función, regresar el valor más cercano al entero más cercano de nuestra operación, ¿no? Y de hecho, como pueden observar y vimos hace ratito, también podemos hacer un casting de, por ejemplo, un valor entero. Este no es un valor entero, de hecho. Esto es una cadena de caracteres y se puede determinar porque tenemos aquí el fin de la cadena y el inicio de la cadena, ¿no? Está aquí con una comilla simple la definición de una cadena de caracteres, que no nada más, esto está precioso, no solamente es una cadena construida acá, sino que además se le está haciendo una operación matemática, una suma, y a todo esto se está volviendo, se está haciendo un casting a transformarlo en valor entero. Entonces, 807 en valor entero más 1 nos vuela 808. Y listo, este es la digamos, el primer challenge que tenemos para dentro de Kaggle, que es el Hola Mundo, el Hola Python. Ustedes le pican en este botoncito para empezar su primer ejercicio o utilizan el menú, perdón, la pantalla que se despliega como de mensaje instantáneo donde le picas en iniciar ejercicio, automáticamente te manda a otra sección. Déjenme si quieren les muestro. Es este de acá que les aparece en la parte derecha. Yo tengo ya abierto mi propia versión. Y lo que quiero hacer es mostrarles ahora rápidamente cómo resolver este primer ejercicio, porque es una vista rápida de cómo funciona nuestra máquina virtual de Kaggle, todo dinámicamente dentro del ambiente de Kaggle, ¿va? Voy a responder un par de preguntas y a partir de ahí, una vez que terminemos el challenge, el último paso de esta sesión va a ser rápidamente ver y asomarnos a los diferentes conceptos que tenemos dentro de Python. Tal vez no nos dé tiempo de ver todo, pero si podemos llegar a, no sé, la lectura 2 o 3, estaría bueno. Buenísimo, Mark, muy buen feedback. Replit.com es una buena herramienta para eso. Sí, definitivamente. Es una gran idea. Con Replit, píquenle a ese recurso que tenemos en el chat. Les va a abrir una máquina virtual como la que tenemos aquí en Kaggle, pero esta es un poco más especificada y además trae ya un agente inteligente para poder hacer chat, comunicación en chat y te puede responder cosas y construir cosas muy rápido, ¿no? Entonces, justo dice Gus que ya se contestó. Dice, ¿qué pasa si una variable es iniciada con 0, int, y después se le asigna un valor decimal? Sí, amigo Giovanni justo también tiene un punto. También se puede abrir en Google, en colab.google.com. Te abre una máquina virtual muy similar a la que tiene Kaggle, solamente que pues, luego es que ya tienes las libretas de Python listas para trabajar con ella. Justo, colab.research.google.com, sí es cierto, amigo. Entonces, sí, amigo Gus, básicamente la manera en la que podemos hacer casting de operaciones es muy bueno y creo que esa es una de las ventajas que tiene Python sobre otros lenguajes un poquito más arcaicos, digamos. Entonces, bueno, son 7:16. Vamos a dedicarle los 30 minutitos más o menos a esta otra parte de las presentaciones. Ya revisamos la primera lectura. Idealmente, para los que estamos empezando apenas con el lenguaje, lo que sugerimos es que sigan trabajando y lo que creímos que podían llegar sin problemas es hasta la lectura 3. Ahora vamos a ver funciones y ayuda.
En funciones de ayuda tenemos chance de poder jugar con la función help, declaración de funciones, es decir, cómo construyes tus propias funciones. Dentro de estas declaraciones de funciones existen unas funciones que no tienen valor de retorno, es decir, no hacen operaciones y no te regresan un resultado. Hay un concepto muy bonito dentro de Python que se llama argumentos por defecto o pre-built arguments dentro de una función en Python. Y hay otro componente que en otros lenguajes, en otros ecosistemas, le llaman funciones lambda. Es decir, una función aplicada a una función o una función que recibe una función, ¿no? Suena un poquito como si estuviéramos tomando clases de filosofía, pero no es otra cosa más que una operación recibe en vez de recibir variables, lo que recibe en realidad son otra función, de manera que podemos tener metafunciones. Entonces, bueno, vamos rápido, como decía, ¿no? Son varios componentes de aprendizaje, chance no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero lo importante es que tanto la presentación como este video pues se quede grabado y nos vayamos poco a poco familiarizando con la naturaleza de este tipo de ejercicios. Déjenme ahora irme a la libreta, el ejercicio que tenemos pendiente aquí. Sí, aquí estoy todavía. Gracias por recordármelo, amigo Keigo. Perdón, tengo que aclarar mi gargantita. Entonces, como pudieron notar, algo que tiene muy chido Kaggle es que una cosa es el tutorial, que fue lo que acabamos de consumir, y otra cosa son los ejercicios. Los ejercicios ya son libretas de Python donde uno tiene que tenemos que escribir cierto código, y una vez que lo terminamos, nos va a dar un resultado y nos va a estar constantemente dando feedback sobre qué es lo que está avanzando, si se está avanzando, si estamos bien o estamos mal, ¿no? Entonces, miren, le voy a dar un poquito de zoom y al principio justo de esta libreta de Python tenemos una serie de componentes. Así como en Google Colab tenemos oportunidad de agregar celdas, también podemos cortar el contenido, copiar o pegar o incluso correr estas celdas. Esta botoncito de correr está siendo muy importante porque a diferencia de nuestro tutorial, aquí, por ejemplo, puedo yo ejecutar operaciones, ¿no? Si, por ejemplo, yo modifico este print y le digo, hey, what's up? Voy a escribir como si fuera emo. Y le doy a imprimir, me va a imprimir otra vez la function de mi texto, que es una cadena de caracteres que tiene por ahí un poco una expresión emo, ¿no? Como si estuviéramos en MySpace. O podemos imprimir, por ejemplo, el valor de 1 más 2. También funciona. Me imprime en tiempo de ejecución el valor de esta operación matemática con 2 valores enteros. Y también podemos probar el hecho de que estamos comentando esta línea y ya no me muestra nada, ¿cierto? Entonces, conforme vayamos bajando, tenemos que presionar el botón de play, de manera que sea natural picarle a este botoncito para ir avanzando. Viene aquí una serie de diferentes, digamos, componentes de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, necesitamos sí o sí para todas las libretas y todos los challenges que hagan de Kaggle, ejecutar estas diferentes expresiones y ahorita les explico por qué. Se dan cuenta, esta es una biblioteca de Python de Kaggle y vienen los ejercicios, los ejemplos. Entonces le vamos a decir que importe todo y también nos está imprimiendo pues que ya se configuró para avanzar. ¿Por qué es esto? Porque llega un punto, por ejemplo aquí chequense esto, yo puedo pedirle que me imprima el valor de la pregunta número 1 2 veces. Entonces, un aspecto muy relevante en nuestras libretas de Kaggle es que además de que tenemos un intérprete en tiempo real del lenguaje de programación Python, algo muy chido es que puedes usar, por ejemplo, el nombre de mi objeto, que es la pregunta número 0, verifícame, ¿no? O sea, califícame. Disculpen. Pueden notar aquí, por ejemplo, que este ejercicio es una pregunta
muy simple, de acuerdo a lo que ellos dicen. Lo que queremos hacer es responder la pregunta. De hecho, este algoritmo es el primero que construyó Drew Houston, el creador de Dropbox, en su historia, ¿no? Como programador. Él construyó un ejercicio que era imprimir cuál era tu color favorito. Entonces, dice, para completar esta cuestión, crea una variable llamada color en la celda de acá abajo, es decir, esta que tenemos más posterior, con un valor apropiado. La llamada a la función Q0 o pregunta 1.check, a la cual ya también le pasamos o sea, se está solicitando acá, debería ayudarnos a clasificar o a calificar, ¿no? Entonces viene aquí la instrucción. Normalmente todos los scripts en Kaggle traen un comentario para explicarte qué es lo que está haciendo. Te pide que crees una variable llamada color con un valor apropiado en la línea de abajo. Entonces te dice aquí, recuerda, las cadenas de caracteres en Python deben de encerrarse en comillas simples o comillas dobles, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, hice mi pequeño scriptcito. Mi color favorito es el rosa. Y boom, me está diciendo que está incorrecto. Entonces es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Que ahora ya de pronto ya no me gusta el rosa? ¿O qué? ¿O si le pongo blue, sí me va a dejar? ¿O qué está pasando, no? En este caso, bueno, lo único que sí tiene como calificado es que a mí no me gusta el azul, tal vez el color azul es el que sí lo reconoce. Fíjense que, por ejemplo, si yo le paso otro color y lo comento, no me va a dejar tampoco, ¿no? Me va a decir incorrecto. Entonces, está esperando, digamos que está resuelto de manera estática esta operación. Le tenemos que pasar el color azul siempre. Pero esto es una prueba para poder asegurarnos de que conocemos bien este método de mi pregunta número 0. ¿Por qué? Porque si por alguna razón nosotros no podemos resolver, podemos preguntar por el hint. Aquí, si yo le doy correr a esta operación, me dice, de hecho, permítame un segundo, esto ya está modificado. Si yo le digo, por favor, dame una guía o dame un truco, un tip de qué es lo que tengo que poner. Entonces, si tu favorito rima con glue, ¿no? Con pegamento, que de hecho en español pues, no tiene mucho sentido, pero el glue y glue sí se parecen. Entonces, si yo le paso el color azul, resulta que sí me lo reconoció, ¿no? Entonces, ya está un poquito hardcodeado, pero si definitivamente no entendemos la pista y queremos saber la solución, le puedo decir a la pregunta 1, dame la solución, le paso parámetros vacíos para decirle a este intérprete que quiero la solución de la pregunta número 0, y entonces me va a decir, pues lo que tienes que hacer es utilizar este script para que funcione, ¿no? Entonces, si yo lo vuelvo a correr, fíjense cómo si yo le paso, por ejemplo, algo diferente, me va a decir, esto no es cierto, ¿no? Pero si yo le paso tal cual lo que copié y pegué, me va a decir, sí, es correcto. Incluso trae una validación por una B mayúscula, ¿no? Entonces, está interesante, sobre todo porque aquí, como les decía anteriormente, Kaggle es un buen recurso porque no necesitamos de una persona que nos esté dando pistas o ayuda. El mismo ambiente te permite también ir respondiendo poco a poco los diferentes ejercicios. Idealmente queremos que ustedes prueben y si definitivamente no llega, pues usen los hints. Y si definitivamente con los hints no lo logran, con la solución podemos resolver qué está pidiendo, ¿no? De hecho, fíjense cómo dice aquí, las siguientes preguntas funcionan de la misma manera. Lo único que hay que hacer será cambiar las preguntas. Para la siguiente pregunta, por ejemplo, puedes llamar check. Puedes llamar la función preconstruida check, la función pista, la función solución, y para la pregunta 2, pues igual, el objeto Q2.check y así sucesivamente. Entonces te pide aquí el ejercicio número 1 y si quieren, creo que con eso podemos ya avanzar. Dejamos que ustedes terminen estos ejercicios en su casa, en su tiempo, y nos vamos al resto de las libretas, sobre todo la parte de los tutoriales,
para ver una breve descripción de cómo se ve la lección 1 y la lección 3 por lo menos, hasta las 7:45 si les parece bien. Y chéquense cómo, por ejemplo, este ejercicio dice completa el código siguiente, un código de abajo. En caso de que sea útil, aquí está una tabla de diferentes operaciones aritméticas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es resolver, por ejemplo, una operación con pi y con metro, ¿no? Aquí las instrucciones es que tienes que crear una variable llamada radius o radio, igual a la mitad del diámetro. Como ustedes saben, la manera que pues, hemos estudiado estas operaciones de pi, ¿no? Que es un número irracional, es para poder determinar, o por ejemplo aquí queremos saber el área de un círculo. Entonces lo que hacemos es, en realidad esto no estaba escrito así. Ustedes si abren su propia libreta, su propio ejercicio, les va a aparecer todo vacío, ¿no? Esta libreta ya está contestada, aquí ya hice algunas operaciones y ya me dio una respuesta. Pero miren, por ejemplo, si yo le doy correr, bueno, también me parece que tiene por ahí un typo porque estoy comentando todo y me dice que ya está correcto. O a lo mejor ya lo que hizo fue verificar que lo que ya hice de input en el pasado ya está funcionando y por eso me está dando un valor de correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, son dos operaciones las que tengo que hacer. Si yo le doy check, pues ya con eso resolví. O si, por ejemplo, quiero saber los trucos y las soluciones, aquí el truco, la pista es la sintaxis para poder elevar a la enésima potencia es, por ejemplo, aquí es a la b, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos hacer es calcular primero el radio, que es básicamente el diámetro sobre 2, y finalmente calcular el área, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio por 2. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, viene aquí la solución. Este sería el resultado, ¿no? Tenemos el valor de radio igual a diámetro entre 2 y luego el radio va a ser útil para esta operación. Área igual a pi por radio por 2, ¿no? O al cuadrado. Y así podemos ir con diferentes operaciones. Por ejemplo, la operación número 2, perdón. Siempre que le doy doble clic me mete a la celda de texto, ¿no? Que eso también me olvidé mencionar, es que existen dos tipos de celdas acá. Le dice, quiero agregar una celda, me va a preguntar si quiero una celda. En este caso me creó una celda de código y puedo decirle que no de Markdown o de código, ¿no? Si es de código, entonces me va a permitir crear aquí pues una pieza para poder imprimir algo. Por ejemplo, J, ¿no? Con eso tenemos ya este resultado. O si quiero que me haga un Markdown, pues tengo textito, lo que me construye, ¿no? ¿Cierto? Aquí ya, como pueden ver, se puede usar para crear instrucciones. Déjenme borro estos componentes que no son tan relevantes. Ya maté todo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Aquí también ya resolví la operación, pero vamos a tratar de entender qué es lo que nos está pidiendo. Dando esta operación número 2, entonces ya podemos regresarnos a el resto de los componentes de aprendizaje para hoy. Entonces, te dice aquí, esta parte no la tienes que mover, porque esta es la manera en la que se está preconstruyendo el ejercicio, ¿no? Lo que nos está pidiendo es que hagamos una celda de código para poder intercambiar los valores de las variables A y B, de manera que el valor de A está referido al valor de B y el valor de B referido sobre A, ¿no? Es decir, aquí tenemos un vector o una lista donde tienes tres objetos de tipo entero. Tienes el 1, el 2 y el 3 y la variable B tiene otro vector que es exactamente el mismo, pero opuesto, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de resolverlo. La manera en la que yo lo hice fue básicamente utilizando una variable temporal para decirle, ok, lo que tengo en A, o el valor de A, guárdamelo en la variable temporal,
porque ahora la variable temporal va a guardarse en B, es decir, aquí ya hago la transformación de los valores. Y lo que hago finalmente es que el valor de B lo paso a mi variable A. Entonces ya con eso, cuando yo imprimo estas operaciones, déjenme, le doy un poquito zoom out para que me deje correr. Ah, no, de hecho aquí le puedo dar, ¿no? Me dice, correcto, la solución más rápida es utilizar una tercera variable para temporalmente guardar uno de los valores viejos. Entonces usas temp igual a A, haces A igual a B y finalmente lo que tienes en B, perdón, sí, lo que tienes en B lo asignas a lo que guarda en temp, ¿no? Y hay una operación un poquito más fácil, realmente te dice que si has ya jugado en el pasado con mucho código en Python, has visto este truco de cambiar dos variables en una sola línea. Es decir, defines A y B y lo que haces es simplemente una ecuación, otra vez, un valor de igual, para decirle lo que tienes en A y B, ahora va a ser el valor que vas a guardar en B y en A. De esa manera, pues, puedes resolver rápidamente. ¿Qué nos dice este hint? Bueno, que podemos también, una opción es usar una tercera variable, y la solución si también te da otro resultado, ¿no? Y te explica exactamente lo que imprime cuando estás, ¿no? Ah, y aquí era justo lo que les decía, que cuando se empezara a ponderar ciertos valores, particularmente, por ejemplo, darle más ponderación a operaciones de tipo, se me acaba de olvidar qué operación tiene aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, una división siempre va a tener mayor peso que una resta, ¿no? Aquí justo te sugiere, el hint te dice, siguiendo el mnemónico BEDMAS, utilizas las reglas para ordenar la operación. Entonces, primero Python va a dividir 3 por 2 y luego hacer la abstracción del resultado de 5. Tienes que agregar paréntesis para poder forzar a que desarrolle la operación de primero. Si ves la solución, entonces va a ser 5 menos 3, todo esto entre paréntesis, y luego haces la división. Sí, creo que lo que está haciendo es dividir en 3 entre 2. Y bueno, entonces vamos, si quieren, ahora a la siguiente parte de los tutoriales, solo para que podamos también aprovechar que nos quedan solamente 10 minutos más. Sería ya la sesión ya terminado, pero obviamente por el tiempo que lo tenemos muy limitado, no nos va a dar chance de poder ver todo lo que queríamos que se compartiera. Recuerden que la intención de estos grupos de estudio es ayudarles a entender un poquito algunas cosas y que ustedes también de su propia cosecha usemos nuestro tiempo para trabajar en ello, ¿no? Miren, ya aquí hay varios comentarios. Gracias, amigo Giovanni, por acompañarme. Justo el buen Martín no pudo estar y qué bueno que estás por acá para resolver dudas y estar en el chat. Es muy importante que trabajen sobre Kaggle para seguir en el hilo del taller y ya Replit Collab para hacer experimentos. Aquí Pablo Iván decía así como un callback. Creo que te referías a el tema de las funciones, las funciones de funciones, ¿no? Mi amigo Giovanni dice, las funciones lambda son también consideradas como funciones anónimas, están basadas en el cálculo lambda. Exactamente, amigo. No es una tapa, es una estira. Gracias, amigo. Contexto histórico. Dice la leyenda que Andrew Houston creó Dropbox porque se le perdían las USBs cuando tenía que realizarlas. Sí, también lo que dicen es que un poco harto de que a nombres de los ejercicios les pusieras examen final, de verdad final, versión 3, ¿no? Porque eso ya pierde valor simbólico, ya es muy difícil saber si es la versión final o cuál es la buena. Buenísimo, muchas gracias. Sí, las funciones lambda son funciones anónimas, como bien menciona mi amigo Giovanni. Entonces, vámonos rápido. Si quieren, vamos a terminar de ver funciones y cómo pedir ayuda. Todo lo vamos a ver desde aquí, desde Kaggle. Y ya finalmente damos espacio para poder dejar preguntas y respuestas. Yo realmente tengo al 10 para las 8. O sea, terminar en 10 minutos estaría fantástico para prepararme, dado que tengo
una llamada a las 8 en punto. Entonces, vamos rápido. Lo que vamos a ver aquí en tabla de cosas es cómo puedes pedir ayuda. Vamos a ver cómo definir una función, funciones que no regresan un valor, o funciones, sí creo que se llaman funciones que no regresan valor, argumentos por default y funciones aplicadas a funciones, ¿no? Entonces, dice acá, ya hemos usado y hemos trabajado con funciones como por imprimir o valores absolutos, pero Python trae ya un montón de funciones que, además, pues definir nuestras propias definiciones o definición de funciones, pues es lo que hace Python un buen lenguaje de programación. En esta lección vamos a aprender más a utilizar definir funciones. Ven aquí cómo este método help nos permite, por ejemplo, saber qué hace exactamente. Es como cuando tú pides, si no me equivoco, creo que en la terminal, en Linux o en Mac OS, tú le pasas un nombre del método o de lo que estás queriendo buscar y le pasas un signo de interrogación y te escribe el manual, ¿no? Te da una descripción de qué hace ese comando. Aquí también tenemos un poquito de esa función. Lo que hace el método o la función help es, dice que es posiblemente la función más importante que podemos aprender. Es decir, nos va a imprimir el manual y nos va a ayudar a entender un poquito mejor de qué va. De hecho, nosotros le decimos help, entre paréntesis round, te dice help es una función, te imprime el valor de help en la función round con sus built-ins, ¿no? Entonces te dice exactamente la documentación de lo que representa el método round, ¿no? En este caso recibe un número y puede tener una, digamos, una variable adicional y te dice round es un número que te da cierta precisión en dígitos decimales. El valor de retorno es un entero, si en digits es omitido o no viene. De otra manera, el valor de retorno tiene el mismo tipo que un número. Y los end digits están negativos. Está buenísimo porque uno puede, si tiene dudas sobre algún componente de la documentación de Python, no necesitamos entrar a abrir un navegador para buscar algo, le pasas help y le pasas el método, perdón, dentro del método el valor, y con eso te regresa la documentación. En este caso te regresa el docstring, ¿no? Que es algo muy interesante que tiene también Python, que tú siempre que, digamos, como parte de las mejores prácticas de Python, cuando tú construyes una función, le pasas 3 comillas dobles al principio de tu comentario y 3 comillas dobles al final, y todo lo que está al principio de una función se va a considerar como la documentación de esa función y se le llama coloquialmente docstring, ¿no? Y eso es algo muy práctico porque justo puedes tú, de pronto si estás en el intérprete, poner tu cursor encima y te va a aparecer la documentación mágicamente. Entonces dice, help te permite imprimir las dos siguientes cosas. La cabecera de esta función, que en este caso es la definición, y una descripción en inglés de qué hace la función. Bueno, vienen así errores comunes, pero por ejemplo, yo quiero que me documente un poquito de qué hago o qué hace exactamente el valor round cuando le paso este parámetro, ¿no? Y dice, Python evalúa una expresión como esta de adentro hacia afuera. Primero calcula el valor de round, que le provee el valor de help como resultado de la ejecución de salida, ¿no? Y, bueno, te dice, round es una función muy simple con un short docstring. Entonces, el método help brilla un montón para cuando estás jugando con funciones más complejas o que son de alta configuración como el sprint. Por ejemplo, si yo imprimo print, pues me tira todo este choro de docstring, ¿no? ¿Por qué? Porque print podemos imprimir un archivo, podemos imprimir el final, podemos, por ejemplo, imprimir no nada más diferentes archivos o variables, también podemos imprimir streams, ¿no? Flujos de datos. Entonces, por eso es que está interesante. Ahora vamos a hablar de cómo defines una función. Esta es la nomenclatura típica, cómo construyes una función. Tienes que usar reservada def para poder decir que es una función. El nombre de la función, ojo, con guión bajo, siempre que tengas una palabra compuesta, trate de
un método que esté haciendo diferentes operaciones o diferentes verbos o que sea muy expresiva. Por ejemplo, puede ser, calcúlame el radio, ¿no? Calcula radio, entonces entre calcula y radio tenemos que usar guión bajo. A diferencia de camel case en Java, ¿no? En camel case Java lo que haces es, por ejemplo, define radio y tiene que ser todo en minúsculas, empiezas en minúsculas y radio tendría que ser en mayúsculas para demostrar que estás hablando de una palabra compuesta. Aquí después tenemos la definición de las variables y dos puntos lo que está expresando es el inicio de mi definición o de mi método. Recuerden que, como dije en un principio, necesitamos tener 4 espacios para poder expresar que a partir de aquí, como pueden notar, a diferencia de otros lenguajes como Java, normalmente cuando estás construyendo tu función, pues tienes que abrir una llave y finalmente aquí cerrar la llave, ¿no? Aquí no, aquí con dos puntos y, por supuesto, utilizar los 4 espacios. Estás declarando que estas son las operaciones que se van a ejecutar dentro de mi función, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy definiendo, constrúyeme diferencias de valores absolutos entre A y B, o A menos B, diferencia 2 entre B menos C, o la diferencia número 3 entre A menos C. Y regrésame el valor mínimo de la computación de div 1, de div 2 y de div 3, ¿no? Bueno, aquí explica un poquito qué hace exactamente, pero justo ya lo mencioné. Aquí estamos, como pueden ver, imprimiendo no solamente una operación, estamos imprimiendo 3 operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí la documentación o el pequeño comentario? Python nos permite usar comas para poder imprimir diferentes argumentos o listas de argumentos. ¿A poco no está chido eso? Básicamente es lo que dicen, ¿no? Porque una vez que imprimimos esto, nos está regresando un 9, un 0 y un 1, porque lo que está haciendo es esta misma función que acabamos de construir, lo que hace es encontrar esta operación de A menos B, B menos C y A menos C, y de esa manera pues nos va a regresar ciertos valores. Los 3 cálculos de estos 3 objetos, de números, nos regresa un 9, un 0 y un 1. O le puedo decir, oye, no entiendo qué hace el list difference, explícame. Entonces utilizamos el método help. Y aquí lo que está haciendo es, como no tenemos docstring, pues no nos va a imprimir otra cosa más que la definición formal de qué es lo que es cómo es que se construyó nuestro método, ¿no? Pero si nosotros aquí en list difference también pusiéramos un docstring, justo aquí, después de esto, antes de div 1 y después del 2 puntos, nos mostraría el help, lo que viene en el docstring, y de esa manera pues podremos entender mejor. Justo viene aquí docstrings y vean cómo estamos ahora ya pidiéndole que nos explique. O sea, es un poquito como lo que estamos tratando de documentar. Incluso le ponemos un ejemplo, ¿no? De cómo se utiliza nuestro método, la diferencia menor. Entonces, dice aquí, el docstring es una cadena de caracteres con triple comilla doble, que nos va a permitir, una vez que le pedimos al método help, justo nos va a imprimir lo que acabamos de agregar al docstring, ¿no? Súper. Entonces, estamos a punto de terminar. Vamos a dedicar estos últimos 4 minutitos para que no se nos haga tarde, y también ya justo estamos 10 minutos tarde. Perdón que empezamos un poco más tarde, espero que para la próxima sesión, como veo que nos va a hacer falta tiempo, creo que por lo menos vamos a extenderlo unos 15 minutos más, es decir, vamos a usar 6:30, 15 minutos de preguntas y respuestas, y nos vamos directo ya con el contenido y terminamos 7:45 o las 8 tal vez, para darnos más tiempo y que no se sienta que estamos tratando de ir muy rápido, ¿va? Entonces, buenísimo, gracias. Aquí, por ejemplo, no estamos utilizando la palabra reservada return, como tenemos acá. Es decir, estamos haciendo un refactor a nuestra función para que no regrese nada. Seguimos usando un docstring, pero como pueden observar, no está haciendo ninguna operación o no estamos esperando ningún valor de retorno. Esto es muy bien en otros lenguajes de programación, pero aquí justo si no le paso un return, pues lo único que hago es una operación que no me regresa nada, ¿no?
funciona para estos casos, para particularmente esta operación, pues no tiene mucho sentido, pero también es importante saber que eso hace. Por ejemplo, aquí estamos jugando un poquito con diferentes operaciones. Creo mi variable mystery, y le digo que me imprima nada. Entonces me imprime mi mystery, obviamente me va a regresar nada, ¿no? Print tiene esta posibilidad de también no retornar nada si tú no le pasas nada como parámetro. Y ahora vamos a hablar de los argumentos por defecto. Es decir, en Python tú tienes oportunidad de poder utilizar ciertos argumentos que... Hay diferentes tipos de argumentos. Hay unos que son obligatorios y hay argumentos variables. Es decir, puedes pasarle n o infinitos números de argumentos a tus métodos. Entonces, para eso, pues, podemos incluso hacer operaciones o dentro de la variable, dentro del método print, pasarle, por ejemplo, una lista de 3 argumentos y luego esta operación, que es una variable y un menor que, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con este tipo de operaciones es que quiero separar mis 3 variables anteriores con este objeto que está en medio, de manera que lo que va a hacer automáticamente mi intérprete es decir, ok, este objeto va a ir en medio de los 3 o de las 10 diferentes operaciones que le pide imprimir, ¿no? O, por ejemplo, aquí, como pueden observar, ya no le estoy pasando ninguna condicionante, ninguna definición, y me imprime, pues, nada más los 3 valores enteros, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la opción de, aquí creo mi método saludar. Lo que hago es, el método saludar tiene una asignación de variable igual a calling. Imprimo hello, el nombre de la persona que se va a imprimir, y justo mando a llamar el método greet sin ningún valor, ya trae por definición calling, ¿no? Entonces, por definición, ya me imprime hello calling cuando mi método está recibiendo valores nulos o argumentos nulos. Pero si yo en la definición de mi greet le paso who igual a Kaggle, entonces me va a imprimir el valor de lo que está construyendo en la instanciación o en la definición, bueno, sí, en la instanciación. Y lo mismo acá, puedo hacerlo de esta manera, con who igual a, o como nada más recibe un solo parámetro, entonces automáticamente sabe que este es el que va a dar por defecto, ¿vale? Y vamos a terminar de ver metafunciones y ahora sí ya nos tenemos que ir porque faltan 10 minutos para las 8 y tengo un compromiso y no quiero llegar tarde a este compromiso. Entonces, aquí podemos ver cómo estamos operando, digamos, diferentes funciones que están recibiendo primero un valor X o, por ejemplo, aquí tengo un método llamado al cuadrado que recibe una función y un argumento, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, el retorno, lo que va a hacer es recibir un argumento de una función que va a ejecutar una función. Y de esa manera, pues, tengo oportunidad de poder crear esto que llamamos lambda functions, ¿no? Funciones que operan en otras funciones son llamadas funciones de alto orden. Es poco probable que nos toque imprimir nuestras propias funciones de orden o de orden superior, pero hay funciones que ya están por defecto en Python que podríamos utilizar de manera recurrente. Y aquí es donde termina esta segunda lectura, entonces voy a pasar a un espacio para preguntas y respuestas y me voy a ir directamente aquí a la sesión de Baby para ver si hay algo más. Viva la función help cuando andas en la carretera. Buena onda decirse que te sumaste y pues esto, chicos y chicas, sí es buen momento como para que tengamos 3 minutitos, 4 minutos de preguntas y respuestas. Y nada más recordarles que tenemos también en la presentación que les compartí y que de hecho va a aparecer en el mismo landing page donde vienen las sesiones. Por ejemplo, esta es la AI Study Jam número. Las lecturas las estamos subiendo ahí junto con los videos de YouTube. Recuerden que ya vimos este otro componente, la función help, argumentos por defecto, funciones aplicadas a funciones. Repasen si tienen operaciones booleanas y condicionales, qué es un booleano, operaciones con comparación de booleanos,
combinando valores booleanos, condicionales y conversión de booleanos. Listas, que también es un componente muy importante. Las listas son estrictamente indispensables para muchas operaciones cuando estamos trabajando con muchos datos. Y algo bonito que trae digamos, la predefinición de listas es indexación, rebanado, listas modificables o mutables, sus funciones, cómo puedes hacer operaciones de objetos para listas, los métodos y tuplas, ¿no? Las tuplas son básicamente listas que no se pueden mutar, que no se pueden cambiar. Ciclos y comprensión de listas, que eso también es algo divertido. Por ejemplo, cómo hacer un ciclo rápidamente, un ciclo while y list comprehensions. Y finalmente, lo que también vale la pena que revisen son cadenas y diccionarios, como cuál es la sintaxis de una operación de cadenas y secuencias, es decir, podemos hacer subcadenas de una manera muy rápida y muy bonita, métodos de cadenas y los diccionarios. Si quieren también avanzar a su propio ritmo, tenemos aquí nuestro repo de GitHub que Martín nos va a hacer el favor de actualizar y si no lo podemos actualizar nosotros. Y listo, creo que ahora sí ya estamos terminando. No sé si chicas, chicos tengan alguna duda, algún comentario. No, al contrario, amigo Javier, haya sido de utilidad. Sí, Sergio, puede ser una buena idea. Lo ideal es que si tú terminas las 7 lecciones, te va a dar un certificado. Entonces, eso tiene mucho valor, tanto para nosotros y reportamente al equipo global de Google de Relaciones de Desarrolladores en AI, para que también tengamos este tipo de iniciativas corriendo durante todo el año, pero también muy importante para, ¿no? Lo puedes subir a tu GitHub o a tu LinkedIn y las personas van a saber que pues ya tomaste el ejercicio y la rigurosidad para poder avanzar por tu propia cuenta. Ah, ok, el canal de YouTube. Ah, gracias, amigo César. Justo, qué bueno que ya lo compartieron. Y el landing page está en el GDG Ciudad de México, busca tal cual en Google. Si no, te lo puedo compartir por acá, pero no sé si de pronto se traba mi computadora. Déjenme ver si voy a dejar de compartir mi pantalla. Puedo compartir por aquí el landing para que veas ahí la presentación. Ah, gracias, César. Qué buena onda. Gracias por compartir el repo. Miren, aquí lo tengo. ¿Se fue Enrique? ¿O? Sí, creo que se fue. Bueno, sale la pantalla oscura, ¿no? De Ajá. Quique. Pero sigue grabando. Aprovechando su... Ah, ya Listo. está aquí Ahí, Quique. ahí en esta URL que se las acabo de compartir, viene, una vez que subamos el video a YouTube, vamos a compartir el video junto con la presentación y preferentemente todo el contenido que se estuvo revisando también se va a actualizar en la presentación para que puedan acceder tanto a los cursos como a las diferentes partes que estuvimos tocando base el día de hoy. Si no hay nada más, pues solamente agradecerles. Esta vez tuvimos más personas, somos 36 y llegó un punto en el que éramos 40 y algo. Entonces eso me da mucho gusto porque
lo importante es justo empezar y darle poco a poco. No, con mucho gusto, Circe. Aquí estamos para servir, chicas y chicos. Entonces, bueno, si no hay nada más, solamente me queda agradecerles. Gracias por dedicar su tiempo libre a estimular el intelecto. Me da mucho gusto que hayamos más como ustedes y ojalá que nos podamos ver la próxima semana. Recuerden que mañana tenemos el grupo de estudio y lectura de papers y el sábado con mi camarada Giovanni Cepeda tenemos la lectura de, la sesión del Club de Estudio de Matemáticas para Machine Learning, que también pinta para que la pasemos súper divertido. Y algunas cosas que no llegaron a entender tanto en los libros, los primeros 2 capítulos de álgebra lineal, como en los videos de 3 Blue, 1 Brown, pues los podemos rebotar el día sábado. ¿Vale? Pues muchas gracias a todas y todos. Estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Y bueno, los que vayan a estar disponibles mañana y el sábado, pues nos vemos estos días. Nos vemos, Enrique. Nos vemos mañana. Vale, gracias. Nos vemos, Ronnie. Un abrazo a todos. Chao. Chao.